Hola, yo soy José y esto es Game Jam Academy. Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo del canal. Hoy tenemos a uno de los grandes. Vamos a empezar esta segunda temporada por lo alto de lo más alto. Personalmente me hace muchísima ilusión presentarlo. Así que no te voy a entretener mucho más, solo quiero decirte una cosa, y es que estoy haciendo un entrenamiento gratuito para el próximo sábado 19 de septiembre, al que quiero invitarte. Es totalmente gratuito, tienes abajo en el primer comentario el link para que puedas apuntarte, porque te voy a ayudar a empezar a orientar tu búsqueda de empleo en una empresa de videojuegos, para que puedas entrar a trabajar en una empresa de videojuegos. Así que vamos ya directamente con la entrevista. El invitado de hoy es nada más y nada menos que Samuel Fukui. Te dejo con la entrevista. Hasta luego. Vale, pues obviamente no hace falta presentación, pero por seguir un poco la estructura de las entrevistas, me gustaría, si te parece bien, que me dijeses pues tu nombre, quién eres, que no, aunque no hace falta, pero que me lo digas, cuál es tu perfil y cuánto tiempo llevas en la industria de los videojuegos. Bueno, sí, me presento, pues seguro que hay mucha gente que no me conoce. Yo me llamo Samuel, en internet me conocen como Fukui, que es mi alias, es mi nick. Yo soy game designer, también he sido profesor y he ejercido otros roles. En la industria de los videojuegos llevo pues, más de 13 años, aunque inicialmente no era diseñador ni developer, hice otro tipo de cosas más enfocadas a la comunicación o al marketing o a QA, incluso programación, o sea, he pasado por casi todos los roles. De diseño llevo pues unos 9 años o así. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, agradecerte ya de principio que estés aquí, porque me hace muchísima ilusión. A ti por invitarme, hombre. Quería saber cómo es el día a día en tu trabajo de game designer. ¿Cómo es, qué nos podemos esperar el día de mañana los juniors cuando entremos en una empresa de videojuegos? ¿Cómo es el día a día de un game designer? Pues depende un poco, varía, obviamente, en el tipo de empresa, el tipo de proyecto, varía un poco las funciones, pero sobre todo también el momento en el que estás del proyecto, ¿no? No es lo mismo lo que hace el game designer en preproducción, que en producción, que luego en el lanzamiento o en el postlanzamiento o en la fase final, ¿no? Entonces, yo diría que así por generalizar un poco, en preproducción y al inicio del proyecto, el game designer tiene que trabajar con el vision owner, ¿no? O el director de juegos, a la persona que sabe Claro. cómo quieres que sea ese juego, o sea, la que se ha imaginado ese juego, que puede ser el propio designer o puede ser otra persona totalmente distinta. Entonces, trabajar con esa persona para darle forma, para hacer de filtro de todas esas ideas que al principio se tienen, cuáles son las que encajan con la visión y no, cómo se entrelazan entre ellas, cómo se sistematizan, cómo se documenta para que todo el mundo las entienda, cómo se priorizan, cómo se explicarán al usuario, etcétera. Entonces, es una parte un poco más organizativa, yo diría al principio, muy creativa y organizativa. Luego ya es más de implementación, pues implementar... a lo mejor depende eso, como decía antes, de la empresa y del proyecto. A veces implementas prototipos, en otras empresas no prototipas tanto. Modificas valores, ¿no? en el editor, pones cosas en el editor. Depende también de la especialización, si eres un diseñador de combate, si eres un diseñador de sistemas, si eres un diseñador de niveles, cambia muchísimo, ¿no? Pero el día a día suele ser batallar con el editor, mirar la documentación, que la documentación encaje, que luego todo lo que estás haciendo sea como se esperaba, que todo funcione, que todo salga como tenga que funcionar. Pues hay una parte muy, muy funcional, no específicamente técnica, pero sí que de control, ¿no? De que todos los aspectos acaben los aspectos de diseño, obviamente, acaben por estar allí. Y en la tercera fase, en la fase más final, al final es un poco más de balanceo, de ver que las cosas, y de testeo, ¿no? Yo siempre digo que el diseñador al final también tiene que hacer mucho testeo y todo lo que pueda ayudar a QA, pues bienvenido sea y a la inversa, ¿no? Entonces yo diría eso, la parte inicial es más creativa y de establecer bases, la parte del medio es más de implementar y la fase final es más de comprobar.
Qué guay, me gusta esto que dices porque hay muchas personas que piensan, no, yo quiero ser game designer para estar todo el día pensando en la idea, ¿no? Pensando en la idea. Y es como, bueno, la idea es una parte, pero la mayoría del tiempo estamos haciendo a lo mejor otras cosas, ¿no? Correcto, porque ideas es relativamente fácil tener y casi todo el mundo tiene y yo siempre digo que el diseño es una cuestión muy democrática y al final todo el mundo participa y salen cosas muy chulas. Entonces el diseñador obviamente aportará sus ideas, pero al final es coger todas esas ideas, darles forma y luego darles un sentido. Es decir, qué herramientas necesitamos para que esas ideas funcionen, cómo se las vamos a trasladar al jugador, cuándo van a aparecer estas ideas, porque una cosa es una idea puntual, pero en un juego de 30 horas o en un juego de 20 horas, ¿cómo vas a estirar esta idea hasta el infinito? ¿No? Es decir, ¿cómo vas a ir dándole, pues eso, que sea sistemática, ¿no? Que se pueda cuantificar para, pues al principio que salga un poquito, luego otro poquito y tal, y que siempre parezca fresca y nueva, ¿no? Entonces, no es tanto la idea ser el más creativo del equipo, ni mucho menos, sino ser más bien una persona organizada, ser bastante transversal, yo creo, tener un poco una visión del jugador al final. A mí me gusta pensar en el diseñador como el defensor del jugador, ¿no? El que tiene que Ajá. estar más cerca de ese jugador y pensar, oye, al jugador a esto no le gustará, o esto no lo entenderá, o esto es demasiado difícil, o esto es demasiado fácil, o, o hagámoslo así, que todo el mundo lo hace así, no intentemos inventar la rueda, ¿no? O al revés, vamos a hacerlo así porque nunca nadie lo ha hecho así, vamos a arriesgarnos y probar. Entonces, tiene que pensar como el jugador, yo creo, pero no como el jugador hater y troll, sino siempre de forma pues, constructiva y aportando. No, me gusta mucho esto que has dicho de el game designer es como el defensor del jugador. Me ha gustado mucho ese concepto, o sea, me lo voy a quedar. Si yo empezase hoy en día como game designer, ¿qué 3 consejos me darías para poder dedicarme a ello profesionalmente? Um, Primero que intentes trabajar en paralelo tanto las partes y las habilidades más técnicas, de conocer los motores, de saber un mínimo de prototipar, de los diferentes departamentos, apartados y, y tener un lenguaje del videojuego lo más extenso posible dentro del desarrollo. Y luego también las partes no tan técnicas, más personales, las soft skills, ¿no? Que se llaman. Porque al final el designer se ha de comunicar con el resto del equipo. Entonces la parte de comunicación es súper importante. Yo siempre, cuando he hecho clases, he insistido mucho en eso, que te tienes que hacer entender que el peor problema, y ocurre siempre, ocurre en casi todos los proyectos, en casi todas las empresas, que todo el mundo tenga en su mente una idea distinta. Y en clase yo siempre ponía el ejemplo de decir, pues pensar en una casa de campo, por ejemplo, ¿no? Y vale, ahora tenéis una imagen. Y ahora buscar en Google casa de campo e ir a Google Imágenes. Y salen pues una más grande, una más pequeña, una hecha de ladrillos, otra blanca, una con piscina, una sin piscina. Entonces, todos estamos haciendo una casa de campo, sí, pero si hay que construirla, tenemos que saber cuál, ¿no? Incluso a lo mejor hay algunos que están pensando en el parque de la casa de campo, ¿no? Ni siquiera en una casa física. Entonces, como tenemos que ir todos en el mismo barco. Entonces, el trabajo del designer en comunicación es súper importante y eso requiere mucha mano izquierda, mucho trato personal, saber buscar las palabras, saber documentar, saber buscar ejemplos. Entonces, ese tipo de cosas. También luchar mucho a veces con los egos, ¿no? Porque todo el mundo quiere aportar en la parte de diseño y creo que es necesario que todo el mundo aporte. Entonces el diseñador tiene que hacer, como decía antes, ese filtro, pero ese filtro no puedes decir, no, tu idea no mola y la mía mola más. No, o sea, el filtro de todas las ideas tiene que tener una coherencia y tienes que un poco ayudar a la gente que a lo mejor es más sensible, explicarlo de otra manera. Entonces, mis consejos serían ese. Trata en paralelo las dos vertientes, la parte de técnica y la parte personal. Y luego, al principio, haz muchos proyectos. Ya sean proyectos personales únicos por tu cuenta, como sean partes de un proyecto, como sean a lo mejor proyectos documentados o prototipados, o sea, en diferentes estados, ¿no? Idealmente son proyectos acabados los que más valoran, ¿no? La gente y los que más currículum te van a dar y portfolio. Pero bueno, todo suma al final, es decir, no estés parado, empieza a aportar y yo siempre digo, lo mejor para un diseñador es coger un juego que ya existe, un
juego que ya todo el mundo conozca y de construirlo y modificarlo, empezando por los mods, ¿no? Que ha habido siempre mucha cultura de mods en PC concretamente. Intentar darle la vuelta, ¿no? ¿Qué pasaría si en Half-Life 2 pudieras hacer esto? ¿Qué pasaría si en Super Mario Bros. Pudieras hacer esto otro? ¿Qué pasaría si los mapas de Dark Souls fueran en 2D lineales? ¿Qué pasaría si, pues, buscar ese tipo de dar una vuelta, no intentar inventar nada, sino coger cosas distintas y ver cómo encajan? Y eso yo creo que siempre es un buen ejercicio. Me encanta, has dicho un montón de cosas, quiero comentar muchísimo, porque has dicho cosas súper interesantes. El tema de las soft skills, de las habilidades blandas en castellano, a mí, yo soy un firme defensor de esto. O sea, me parece que en videojuegos no puedes dedicarte si no tienes soft skills. O sea, es que normalmente, no sé si te pasa, si compartes esta opinión, pero sí que nos enseñan mucho, bueno, a programar, a dibujar, con todo lo que son la parte técnica, ¿no? Las habilidades técnicas, pero no hay tanto en el sentido de las soft skills, ¿no? No hay un curso específico de aprende soft skills o cosas así como lo hay, ¿no? Entonces, a lo mejor no le damos tanta importancia porque simplemente pues no tenemos esa conciencia. Entonces, yo soy simplemente un defensor porque es que me parece que son igual de importantes que las técnicas, básicamente. Entonces, me encanta que hayas dicho esto porque, bueno, ya no soy yo el único loco que opina así. Sí, sí, y además es de lo primero que se valora, ¿eh? Yo creo que en una entrevista la faceta más personal es, yo diría que el 50% mínimo de si te van a contratar o no. Si eres una persona que habla, si eres una persona que mira a los ojos, si eres una persona que sabe escuchar también, si es una persona que entiende lo que se le está diciendo, si sabe comunicar bien, si no da demasiadas vueltas. Entonces, ese tipo de cosas al final parecen muy obvias, ¿no? Parecen del ser humano innatas, pero no todo el mundo las tiene de forma innatas. Entonces, Efectivamente. a veces hay que trabajarlas, sí. Efectivamente, pues te agradezco muchísimo este comentario porque opino exactamente así. De hecho, en mi caso, yo he tenido entrevistas en las que me han dicho claramente, te hemos cogido a ti, aunque había otros candidatos que técnicamente eran mejores que tú. Y no me ha pasado una vez, o sea, me ha pasado varias veces, es como, es que es así. O sea, Sí, sí. este es el mensaje que yo quiero comunicar, porque hay muchas veces que me dicen, no, José, no me han cogido porque había otro que era mejor que yo. Digo, vale, pero es que es una razón, pero es que tú, habiendo otro mejor que tú, podrías haber conseguido también ese puesto, ¿no? Podría ser. Yo en ese sentido tengo otra anécdota, ya no solo en las entrevistas, que como decía es algo que es una primera barrera, sino ya una vez trabajando. Yo recuerdo en un estudio donde echaron a un compañero que yo creo que nadie dudaba que técnicamente era buenísimo, o sea, hacía un trabajo increíble, o sea, le pedías cualquier cosa y lo hacía en un momento. El problema, que cuando había que hacer cosas que estaban en el pipeline, que estaban establecidas en producción, las hacía pues cuando quería, como quería, no se comunicaba, no sabía si lo había hecho, si no, tenías que pelearte bastante con él, Sí, digamos, ¿no? Entonces al final, pues eso minaba un poco al equipo claro. y en lugar de sumar restaba, aunque fuera muy bueno. Y yo creo que él mismo se acabó dando cuenta después de eso y yo creo que luego con el tiempo seguro que ha mejorado. Claro, como que nos tenemos que centrar más en ser team players que no en rockstars, ¿no? Totalmente. Y otra cosa que has dicho que me parece súper interesante es el tema del portfolio, ¿no? De generar portfolio. Hay muchas personas que yo digo, ¿qué experiencia tienes desarrollando videojuegos? Y me dicen, ninguna. Digo, bueno, ninguna, ¿cómo? Entonces, ¿cómo estás buscando trabajo si no tienes ninguna? No, hombre, yo hago videojuegos en mi casa. Bueno, eso es experiencia, ¿no? Eso ya es hacer videojuegos. Y me ha gustado mucho que has dicho, haz portfolio. ¿Tú crees que ese portfolio luego te vale para encontrar trabajo, ¿no? Es válido para ir a una oferta, a una entrevista, ¿no? Con eso. Totalmente al principio, ¿no? Cuando no has trabajado en ninguna empresa y eres un recién licenciado o eres un autodidacta, necesitas algo para demostrarlo, porque hay mucha gente que también tiene el mismo título que tú, que sabe lo mismo que tú en teoría y que ha hecho los mismos ejercicios. Entonces, ¿cómo te diferencias? Pues eso, haciendo mapas, haciendo prototipos, haciendo juegos pequeños, haciendo colaboraciones en otros juegos. Todo eso suma, primero, para ver que te mueves, para ver que has probado cosas nuevas, para ver que te has peleado con el ciclo de desarrollo, ¿no? Y que has vivido todas Claro. las etapas y eso es totalmente necesario. Yo no, vamos,
no conozco a nadie que no haya hecho para empezar algo. Es decir, que haya cogido y dicho, pues voy a hacer este mapa, voy a hacer este proyecto, voy a hacer este juego, lo voy a publicar aquí, lo voy a publicar allá. Por pequeño que sea, pero tienes que hacer algo para demostrar, mira, he sabido hacer esto. Claro, es que yo el consejo que doy siempre, si alguien no ha hecho absolutamente nada de videojuegos y quiere entrar en la industria, es, vale, pues olvídate de entrar en la industria, primero haz un videojuego. Sí. Prueba a hacerlo, por lo menos para ver si te gusta siquiera, porque muchas veces tenemos una idea, luego nos ponemos y dices, hostia, es mucho más complicado de lo que yo pensaba, esto no es para mí. Pero, Totalmente. pero bueno, por lo menos empezar haciendo cosas en tu casa que luego sí que sirven para encontrar. Sí. No sé si conoces algún ejemplo en el que se haya contratado a una persona que técnicamente no supiese todo lo que habría que saber y se haya decidido contratarle para enseñarle a esa persona desde dentro, ¿no? Desde dentro de la empresa, a la vez que se le está pagando un sueldo, pues que se le pueda enseñar, ¿no? ¿Es algo que eso Sí, pasa o no? sí, yo he conocido casos de gente que pues a lo mejor no conocía la herramienta esta en concreto, pero tenía otras capacidades, o se le veía la actitud, o veías las similitudes de su conocimiento con cosas más o menos cercanas, ¿no? Y entonces al final, si ves sobre todo eso, la actitud, la personalidad, está por encima de todo, eh, y la actitud y la personalidad ya no solo es en el momento de la entrevista, sino también de cada futuro. Muchas veces te preguntan las entrevistas, ¿qué quieres hacer en el futuro? ¿No? Si la gente quiere establecerse, quiere aprender y quiere ser partícipe de ese equipo, entonces es fácil invertir en esa persona, ¿no? Porque dices, bueno, pues esa persona no se me irá al cabo de un año o al cabo de 6 meses, sino que pues tiene intención, que luego la vida da mil vueltas, pero Claro, la claro. intención está ahí de, vale, pues está 2, 3 años, 4 años aquí y entonces le podemos enseñar y le podemos formar, que al final lo que más vale en un equipo es el conocimiento y, y no todo el mundo sabe todo. Entonces, al final tienes que aprender alguna que otra cosa. Yo también estoy totalmente de acuerdo. Para mí, la palabra actitud define para mí un porcentaje muy alto dentro del proceso de selección. Demostrar que tienes una buena actitud, de que eres proactivo, que tienes ganas de encajar dentro de la filosofía de la empresa, del equipo. Todo esto para mí es súper importante. Y tengo la sensación que muchas veces se nos olvida cuando empezamos que tenemos tantas ganas de demostrar que sabemos muy bien programar, que todos los conocimientos que hemos aprendido, ¿no? Y que además que nos ha costado mucho dinero en muchas ocasiones, mucho esfuerzo y mucho tiempo, pues queremos demostrarlo, pero se nos olvida en ese camino algo tan sencillo y tan barato como es tener buena actitud. Totalmente, totalmente. Yo en muchas entrevistas que a veces me han preguntado, oye, ¿has tocado esto? ¿Sabes de esto? Pues no hay que engañar. Yo siempre he dicho, pues mira, de esto no sé, pero he hecho esto otro que es parecido, entonces no me da miedo hacerlo. O pues mira, pues esto no sé, pero me puedo poner enseguida y yo creo que lo aprenderé fácil porque la base de esto lo he visto ya, ¿no? En algún otro sitio más o menos. Entonces, eso creo que es lo que suma. Yo recuerdo una entrevista que hicimos a un chaval, un programador, que había hecho algunos juegos pequeñitos, que había salido hace poco de la universidad. Y aparte de enseñar lo que había hecho, que ya tenía buena pinta, después de la entrevista se marcó porque le habíamos comentado que teníamos un problema o que queríamos hacer una cosa en el juego determinada. Y se marcó una semana haciendo eso sin que nadie se lo pidiera y nos escribió y dijo, oye, he hecho esto, pues si lo queréis probar. Es súper buena actitud. O sea, en ese momento ya estaba en plan fichado. Es el elegido, ¿no? Qué bueno, me encanta que hayas dicho Demostró, esto. es que demostró ganas. Ganas porque le contrataran, ganas por el proyecto, ganas por aprender. Él no lo había hecho tampoco. Y aunque a lo mejor eso no estuviera del todo perfectamente, porque obviamente pues no, Claro. es igual, ya había dado el primer paso. O sea, allí estaba ganadísimo. O sea, ya no hicimos entrevista a nadie más, ya está. Qué guay, qué guay. Pues nada, o sea, gracias por esta anécdota porque me parece brutal, me parece brutal. Me comentas que has estado, bueno, has sido profesor, has sido persona encargada de los procesos de selección también, ¿no? Has estado en el otro lado. Sí. Me gustaría saber tu opinión. Yo pienso que tener un título hoy en día es importante, te ayuda, ¿no? A tener unos conocimientos, pero sí que quiero descargar la responsabilidad en muchas personas que no tienen el dinero o la oportunidad para hacer estos títulos, ¿no? Y entonces mi mensaje es,
si quieres hacer un título y te viene bien, estupendo, lo haces. Pero si no tienes la oportunidad, por cualquier cosa, no te preocupes porque tampoco es 100% imprescindible para que te contraten, ¿no? Me gustaría saber tu opinión, si como profesor y como persona que ha estado en proceso de selección, seleccionando a personas nuevas para la empresa, ¿cómo ves tú este tema, no? Entiendo que te ayuda el título, pero es imprescindible. Para mí el título simplemente es un corte. Si tienes cientos de currículums, pues al final ha de haber un mínimo, ¿no? Pero es que ya se presupone casi hoy día. Y los que no lo tienen, si con el portfolio ya ves que dices, vale, no tiene el título, pero hostia, con todos esos pequeños juegos o proyectos que ha hecho, veo que ha aprendido esto y esto, pues ya está, ya le pongo al nivel de cualquiera que tenga el título. Yo, de hecho, normalmente cuando he hecho procesos de selección para diferentes proyectos y empresas, nunca he mirado el título. O sea, es que luego, sí, luego cuando es el repaso dices, vale, ha estudiado aquí o ha estudiado allá. Ok. Ujú. Pero ya doy por supuesto que si alguien tiene una oferta algo de videojuegos es que ya ha hecho algo de videojuegos. Habrá hecho más o menos, sabrá más o menos, pero unos mínimos, ¿no? Y para mí el título no es una garantía de sabes más que nadie. No, no. El título es un mínimo. O sea, es como, vale, a partir de aquí hablemos. Si solo tienes el título, no me dices nada. Claro, Necesito muchísimo más. El título es, como digo, para mí eso es el corte mínimo. Ya está. qué bueno, qué bueno. ¿Qué piensas del tema de una asignatura que yo creo que queda pendiente a muchas personas en esta industria? El inglés. Uh, Eh, sí. ¿Cuál es tu opinión? O sea, yo entiendo que es necesario, pero en mi experiencia he visto que hay muchas personas que se dedican a hacer videojuegos, extrañamente en España, obviamente, que no saben inglés o que no se sienten cómodos hablando inglés. ¿Tú crees que esto debería cambiar, que está bien? No sé, ¿cuál es tu opinión acerca de saber inglés en un país que no se habla inglés, pero desarrollando videojuegos? Ya, bueno, yo soy de la opinión que en general, ya no solo en la industria del videojuego, sino hoy día en la vida, en el mundo que estamos eh, globalizados, hay que saber inglés y hay que tener un mínimo. Cierto es que, pues en España puedes trabajar, y en muchos países otros seguramente, pero hablamos de España, ¿no? Pues puedes trabajar sin saber inglés, seguro, sí. Pero te cierras muchas puertas, muchas. Y yo siempre le digo a todos los candidatos y a todos mis alumnos que tienen que saber inglés y tienen que apañarse en inglés. Primero, porque hay muchas oportunidades fuera. Segundo, porque ya no solo de cara a que tú tengas oportunidades fuera, sino de gente con la que puedes trabajar que es de fuera, que Claro. vengan o que trabajen a distancia. Inversión también. Eh, eh, Información, tutoriales, manuales, documentación que también está en inglés. Entonces, yo diría que la gente que no domina el inglés un mínimo tendrá problemas. O se busca un estudio pequeñito en España donde sean 3 o 4 y son los colegas de siempre y consiguen hacer algo que les sea rentable y entre ellos se lo manejan y ya está, pues ok. Pero seguro que en algún momento, pues eso, si tienen que buscar financiación o tienen que buscar una ayuda de alguien, tienen que buscar información en alguna web o algo, es que lo necesitarán. Es una industria que se mueve en inglés. Y ya, pues eso, si en el día de mañana esa empresa no funciona y quieren buscar oportunidades fuera, pues todavía más importante. Entonces, para mí es vital, es vital. Qué bueno. Has comentado el tema del trabajo a distancia. ¿Es algo común? ¿No es algo común? ¿Puede pasar que encontremos algo a distancia? Sobre todo ahora con la situación que estamos viviendo, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Moverte a ciertos países. ¿Cómo ves tú este tema? ¿Es algo que es común? O incluso también la pregunta sería, ¿se puede hacer? ¿Es algo, una tendencia a la que podemos ir yendo? No sé, ¿qué piensas de esto? Sí, yo creo que por lo que yo sé, por lo que yo he visto, Ujú. no es súper común, pero tampoco es súper raro. O sea, hay gente. Y sobre todo en perfiles, por ejemplo, artísticos, que es más fácil porque tú haces un trocito, ¿no? Haces un personaje, o haces un rigger, o haces una animación, o haces un concept, ¿no? Y lo entregas. Es algo como más cerrado, ¿no? Programar algo es como siempre hay dependencias y programar algo más pequeñito que puedas entregar es más difícil, ¿no? Y diseñar también es más difícil. Pero hay gente que trabaja tanto de programación como de diseño a distancia. Yo he hecho trabajos freelance de diseño y he trabajado a distancia. Eh, entonces se puede hacer y creo que a veces será más común. A raíz de la pandemia, a raíz de
esta nueva normalidad, yo creo que habrá mucha gente que pues está planteando un poco qué hacer. Estamos en una industria que lo permite, que con la tecnología y con las herramientas es relativamente fácil. Así que sí, se puede y de hecho sí que conozco gente que es muy buena, que se ha especializado, que ha acabado teniendo un nombre, ¿no? Y que trabaja únicamente freelance desde su casa, vete a saber dónde, y se gana muy bien la vida. O sea que es una muy buena opción. No quiero decir que sea fácil, pero está allí, es otra opción más, sin duda. También creo que cuanto más experiencia tengas, es más fácil hacerlo, porque al principio también, pues Claro. yo creo que aprendes mucho más con el contacto de la gente, estando en equipo, viendo a otros trabajar, que te den feedback más directo, que no simplemente hacer una cosa y entregarla. Pero sí, es relativamente común, diría. Qué guay, qué guay. Me gusta que digas esto. Me gustaría saber si existen las ofertas laborales para junior. Porque mucha gente me dice, pero José, si es que solo buscan senior las empresas, Sí. y yo cómo voy a entrar a las empresas. ¿Las empresas contratan a junior? Sería la pregunta. Sí, sé que contratan. Es verdad que hay pocas. También es verdad que los juniors tienen que ponerle un poco de cara y aquellas ofertas que no sean seniors, pero que sean probador, game designer, artista, que no te pongan ni junior ni senior, intentar tirar, ¿sabes? Porque a veces el nivel es bastante relativo. Lo que es un senior en España no es lo mismo que un senior en Estados Unidos, o lo que es un senior para programación no es lo mismo que un senior en game design, o incluso lo que es un senior en mobile no es lo mismo que un senior en AAA. O sea, yo me he encontrado que la categoría de senior es súper relativa. Claro. Y con junior pasa igual. O sea, a lo mejor, pues eso, después de la carrera, ¿no? Pongamos que te has hecho una carrera, un grado, llevas 4 años aprendiendo y luego llevas un par de años que te has formado tú y has hecho algunos proyectos. Pues a partir de 2 años, pues oye, has hecho cositas. No es lo mismo que un recién licenciado, ¿no? Entonces, requiere rebuscar más, ¿cierto? Requiere echarle más cara, requiere más portfolio, requiere también que te muevas en eventos, que te muevas en foros, que te muevas buscando la oportunidad, ¿no? Pero sí, nosotros, yo estaba en procesos de selección donde hemos contratado juniors y ha salido muy bien. Entonces lo hay. Y gente que a lo mejor no tenía la categoría de junior porque había hecho algo previamente, pero que luego valoras lo que había hecho previamente con otros que llevaban más tiempo y dices, ostras, pues a lo mejor este con menos tiempo ha estado en un proyecto que era mucho más duro que estos a lo mejor en... Claro. Entonces, lo de junior es relativo, pero sí que es verdad que yo entiendo un poco la frustración a veces que puede generar en gente que empieza y no ve específicas ofertas de junior. Hay pocas, cierto. Qué bueno, qué bueno. No te puedes ir sin que te pregunte, ¿ayuda a la marca personal? ¿Sí o no? Te puede ayudar en algún momento. No me parece un aspecto crítico ni crucial, pero sí que te puede ayudar. A mí yo, por ejemplo, cuando vi que me ayudaba, lo que hice fue decidir hacer cosas de freelance, ¿no? Porque entonces la gente me llamaba, me buscaba, ¿no? Quería que les ayudase, ¿no? Y entonces, pues hubo una época en la que dije, bueno, en lugar de trabajar en un sitio, pues ayudo a diferentes proyectos. Entonces, en eso sí, porque la gente ya sabe de lo que eres capaz, ya sabe lo que has hecho y entonces, pues te ayuda. Pero a la hora de hacer una entrevista, a no ser que te llamen específicamente, que pues eso, a raíz de algún trabajo freelance me han llamado luego para incorporarme, lo que sea, la gente que suele hacer las entrevistas y tal, tampoco te creas que está muy metida en conocer quién es quién, ¿eh? O sea, al final, en el mejor y en el peor de los sentidos, eres un número, es decir, eres un currículum, eres una persona y cuando te sientas ahí con esa persona sí que eres una persona. Vale. Pero al principio no, al principio es como eres una información en un papel. Y da igual que te llames así o que te llames así, o al menos yo siempre que he hecho las entrevistas ha sido así, me da igual quién seas y de dónde vengas, es decir, estoy mirando qué es lo que has hecho, en qué has trabajado, qué es lo que te gusta, qué es lo que puedes aportar, ¿no? Me imagino que es lo que harías en este trabajo si encajarías. Sí. Y luego ya sí, en persona sí, pero no, o sea, no es algo especialmente crítico. Vale. Y ya por ultimísima pregunta, esta, si no la quieres responder, no la responda, pero muchas personas me preguntan, José, cuando me contrata una empresa de videojuegos,
yo no sé si me están pagando correctamente, si esto es lo que se paga, no es lo que se paga. ¿Cuál es el sueldo aproximado de un junior en tu perfil como game designer? Claro, varía bastante, como decía antes, el propio papel de game designer varía con respecto al tipo de proyecto y de empresa, y el sueldo también. No es lo mismo el sueldo en mobile que en indie, que en AAA, y tampoco es el mismo sueldo en Barcelona que en Claro, Londres, que en Estados Unidos, obviamente. Entonces, yo puedo lanzar así cifras un poco que me suenan, pero a lo mejor te encuentras cosas que van a menos y cosas que van a más. Eh, yo diría que un designer muy, muy junior, pues a lo mejor puede estar en Barcelona, ¿vale? sí, Que es en donde yo Barcelona. estoy y donde hay mucha empresa de todo tipo, entonces por eso digo que es un número muy al azar. A lo mejor podría estar entre los que pagan menos y mal, que serían 18, ¿sabes? Que Vale, pagan súper mal, a los que pagan un poco más y a lo mejor te pueden pagar hasta pues 24, ¿sabes? qué bien. Siempre brutos anuales hablamos. Eso para un junior. Yo ahí en ese margen, yo si fuera ahora junior, diría, vale, está bien, ¿sabes? Y siempre también depende de la facilidad o de lo abiertos que estén a luego negociar, porque hay empresas que te revisan el contrato anualmente, empresas que luego no te revisan el contrato y tienes que ser tú el que va detrás y Claro, buscando un aumento. Entonces, eso también es un factor a tener en cuenta. Es decir, si ves o ya sabes que es una empresa que no revisa contrato, pues ujú, tira la alza. Si a lo mejor es una empresa que sí que revisa el contrato, pues a la baja puedes decir, bueno, pues ya tengo el pie puesto aquí, ¿no? Y luego claro, ya aumentaré. O sea que. claro, claro. mm, Pues bueno, pues muchas gracias. Ya estarían aquí las preguntas, pero queda una última cosa por hacer y es que Venga. yo te propongo que brindes o reivindiques lo que tú quieras. O sea, es tu momento para que digas exactamente lo que te dé la real gana. Am, yo reivindicaría, ya que hemos hablado del perfil de diseñador al principio y tal, que el perfil de diseñador es súper diverso, que la gente no solo por no ser súper técnico piense que no puede hacer diseño, ¿vale? Vale, Que es un perfil que puede venir, yo he conocido diseñadores que venían de psicología, diseñadores que venían de la parte más visual, de multimedia o de bellas artes, diseñadores que venían de arquitectura también para level design, eh, diseñadores que vienen de incluso de la parte de más de comunicación, que vienen de prensa. Eh, comunicación digital o cosas así, ¿no? Y hay tantas carreras y tan diferentes, pero que no tiene por qué ser solo informática, ¿sabes? O desarrollo de videojuegos, que creo que es una de las cosas bonitas, ¿no? De, de, de esta profesión y que muchas veces digo a la gente que aunque no se te dé bien la parte técnica, en diseño puedes aportar muchas cosas. me gusta mucho. Además, la primera entrevista que hicimos aquí en el canal, que fue Alejandro Arque, un game designer de Sí, Square Enix, él dijo que una de las cosas que recomendaba para ser game designer era vivir la vida. O sí, sea, leer un libro, ir a una montaña rusa, o sea, hacer cosas y no quedarte parado solo jugando a videojuegos, sino experimentar todas las facetas de la vida para luego transmitir esas sensaciones dentro del videojuego, ¿no? Así totalmente. que, Si no el videojuego se acaba volviendo eh, muy poco variado, ¿no? Porque las influencias del propio videojuego alimentan al videojuego y al final no sales de allí, ¿no? Y si queremos que el medio explote, que el medio sea más variado, etcétera, necesitamos eso, diseñadores que vengan también de otros mundos, de otros universos, con otras inquietudes, qué de guay. backgrounds diferentes. Sí. La diversidad, en definitiva, la diversidad que siempre es bueno. Qué guay, pues ya estaría. Espero que te lo hayas pasado bien. Muchis- Muy bien, muy rápido. Agradecerte, vamos, yo, si quieres, estaba aquí toda la hora que quiera, vamos, yo no me cansaría en la vida de hablar contigo. Nada, simplemente agradecerte de corazón, de verdad, o sea, el que me conoces, a que me hace muchísima ilusión tenerte. De verdad, gracias, ha aportado muchísimo valor, ya no solo por mí, sino por todas las personas que vayan a ver este vídeo. Si yo fuese game designer empezando hoy en día, querría ver este vídeo. Es uno de los vídeos que me hubiesen hecho falta ver, por ejemplo, cuando empecé en todo esto. Así que, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme, espero eso que la gente sí que le sea útil y mucha suerte con el canal, que estás haciendo muy buen trabajo y sigue haciéndolo porque la información de desarrollo, por suerte, cada vez es más habitual, hay más creadores de contenido de vídeo que
que hablan sobre el desarrollo, ¿no? Y es algo que a mí me gusta consumirlo y también me gusta que se dé, ¿no? Para que la gente vaya un poco más informada sobre lo que es el desarrollo de videojuegos. Pues nada, pues ahí queda, de verdad, gracias. Un Y placer. nada, a ti que estás viendo este vídeo, pues simplemente, pues si te ha gustado, dale like y suscríbete y dale a la campanita para que te avise YouTube, y también suscríbete al canal de este señor, súper importante, si no lo está ya, porque obviamente seguramente ya lo esté la mayoría, pero si hay algún raro que no, pues abajo en la descripción lo tendréis y vais al canal y os suscribís también. Y nada, te veo en un nuevo vídeo y hasta luego.